Ayer estuvimos tocando los diferentes muebles del santuario y su relevancia espiritual para que comenzáramos a pensar en las implicaciones y las enseñanzas que Dios tenía para el pueblo a través de todo ese simbolismo. Hoy vamos a tocar el ministerio continuo o el ministerio del tamid. Y a ver, quiero que todos podamos aprender una palabra hebrea hoy. Tamid. A ver, ¿cuántos pueden decir tamid? Tamid. La palabra tamid es traducida literalmente como el continuo. Y es una referencia al ministerio diario que ocurría en el atrio del tabernáculo junto al lugar santo. Toda esa experiencia de ministerio a través del sacerdocio se llama el tamid. Cuando hablamos de el continuo o el tamid, hacemos una referencia a dos sacrificios específicos, los sacrificios de mañana y tarde, o como la Biblia lo expresa, de tarde y mañana. Los dos tipos de sacrificios que se realizaban cada día, que eran ofrecidos por los sacerdotes a favor del pueblo, era primeramente la de las ofrendas públicas, más conocido como los sacrificios de mañana y tarde. Este es el que se llama el continuo, el tamid. Este era ofrecido, como mencioné, por el sacerdote, en contraste a las ofrendas o sacrificios que los adoradores traían individualmente por sus pecados que ellos iban a confesar. Y mencionamos ayer que el adorador entraba por la única puerta, la única manera de llegarse o allegarse al santuario por el atrio, y el primer mueble que encontraban era el altar del sacrificio o del holocausto. Y allí se ofrecía el sacrificio, la víctima traída por el adorador, sobre quien ellos confesaban sus pecados. Ese tipo de ofrenda era la ofrenda privada del pueblo. Así que están dos ofrendas principales en el ministerio del santuario, en el sacrificio sobre el altar: la ofrenda pública y la ofrenda privada. Y hoy queremos enfocarnos en la ofrenda pública, que es la que se llama la ofrenda del continuo o tamid. Habían otras ofrendas que podríamos mencionar, pero son muchas y realmente no hay tiempo para dedicar a cada una de ellas. Pero había ofrendas públicas que se hicieron en relación con el sábado, la fiesta de luna nueva o de las fiestas anuales. Pero hoy queremos hablar de las ofrendas públicas, el tamid. La ofrenda pública comenzaba muy temprano en la mañana. El sacerdote encargado presentaba un cordero para sacrificarlo en el altar del holocausto. Esta ofrenda era central en el santuario y de hecho era la más importante, la ofrenda de mañana y de tarde. Nos dice el libro de Éxodo, el capítulo 29, versículo 38 al 42. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Y ahí está la palabra tamid, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eso era el tamid. Esos sacrificios de tarde y mañana. Ese es el tamid, el continuo. Versículo 40 dice: además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina
amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato. Ofrenda encendida a Jehová. Será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Palabra de Dios. Así que, como podemos observar, Dios dio instrucciones claras de cómo se debería celebrar estos sacrificios especiales y principales diarios, o llamado el tamid, el sacrificio de la tarde y de la mañana, efectuados por el sacerdote. Este sacrificio era una práctica que había comenzado muchos años antes a través de los mismos patriarcas. Ustedes recordarán que Abraham, Isaac, Jacob, ellos ofrecían a Dios sacrificios en el altar, y este sacrificio que los patriarcas practicaban como sacerdotes que eran a favor de su familia, eran sacrificios que ahora en el santuario ya establecido se convirtió en las ofrendas públicas a favor del pueblo como un todo, cada tarde y cada mañana, o como diríamos hoy, cada mañana y cada tarde. Esta ofrenda tomó prioridad sobre todos los demás sacrificios que se hacían durante el día, y era fundamental para el culto de Israel. Se podía faltar las ofrendas privadas, o sea, las personas no iban todos los días a ofrecer sacrificios por sus pecados, pero la ofrenda del continuo, de tarde de mañana, no podía faltar. Ya sean públicos o privados, todos los demás sacrificios eran una adición a esta específica. El Señor dijo claramente que el altar del sacrificio o el holocausto continuo, el tamid, nunca se debía apagar. El fuego que había sido encendido por Jehová testificaba de la continuo ofrecimiento de Dios del perdón y la gracia hacia su pueblo. Así que quemaba continuamente las 24 horas del día, y así comunicaba este mensaje de gracia. Nos dice en el libro de Levítico, el capítulo 6, versículo 8 a 13, habló aún Jehová a Moisés, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente. Ahí está otra vez el tamid. En el altar, ¿y qué dice? No se apagará. Además, el sacrificio del tamid de tarde y mañana era un sacrificio global, en el sentido de que el sacerdocio lo ofrecía para todo Israel. Las horas asignadas para los sacrificios de la mañana y de la tarde se convirtieron en horas nacionales para la oración. Y esto es algo que observamos también en las Escrituras. Era el momento cuando el aceite de las lámparas y el incienso sobre el altar de oro eran renovados. Eso era parte también del tamid. Así que el sacerdote en la mañana, cuando ofrecía el sacrificio de la mañana, entraba luego al lugar santo y se aseguraba que las lámparas estuvieran encendidas, los 7 brazos del candelabro,
y luego ofrecía el incienso en el altar, llevando una porción del sacrificio que se había hecho en el altar de bronce. Esto se hacía continuamente cada mañana y cada tarde. Y esto representa el ministerio del continuo sacerdotal que se hacía a favor del pueblo. Encontramos en el libro de Éxodo, del capítulo 30, versículos 7 y 8, esta descripción. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo, otra vez ahí está el tamid, delante de Jehová por vuestras generaciones. Los judíos que vivían en tierras lejanas oraban mirando hacia el santuario en esas horas. Así que si la persona no estaba presente en la comunidad, estaba quizás viajando, haciendo negocios, y había cometido algún pecado, no tenía que esperar llegar hasta el tabernáculo para recibir perdón, llevando una víctima. Desde la distancia podía mirar hacia la dirección donde estaba la presencia de Dios en el tabernáculo y pedir perdón. Y los sacrificios de tarde y mañana, es decir, el tamid, cubría, y la gracia y el perdón de Dios le eran otorgados. Esto era bien importante porque imagínense, si ellos tenían que llevar un sacrificio en todo tiempo para el perdón de sus pecados, en esas circunstancias los viajes eran muy peligrosos, la persona podía morir de viaje, y entonces la seguridad de su salvación estaba en juego. Pero como hemos estado mencionando desde el principio y queremos seguir enfatizando, la razón por qué Dios estableció el tabernáculo era para comunicar su deseo de salvar a su pueblo. Y no había nada que pudiera impedir que las personas pudieran recibir la gracia y el perdón de Dios si ellos estaban dispuestos por fe a aceptar la víctima que moría vicariamente por cada uno de ellos, que pues claro, prefiguraba al Mesías. Para el judío espiritual, el sacrificio encendido del continuo representaba la constante disponibilidad del perdón de Dios y la aceptación a través del Redentor prefigurado en los sacrificios, así como la consagración a Dios de la nación. Y aunque la enfermedad o la distancia podrían impedir a un adorador penitente el ofrecer su propia ofrenda privada, era a través de este constante sacrificio del tamid que la gracia de Dios estaba continuamente a su disposición de día y de noche. Esto era bien importante. Ustedes habrán escuchado de los mercados como el 7-Eleven, que no sé si existen aquí, no he visto muchos, pero el 7-Eleven, que abren 24 horas al día, 7 veces en la semana, y siempre están ahí a su servicio. Pues así era el tamid. El tamid era 24 horas al día, 7 veces en la semana, no importa donde usted estuviera en casa o estuviera lejos, Dios estaba allí ofreciendo sacrificio para nuestro perdón y nuestra salvación. El continuo holocausto no era una expiación limitada, diseñada para unos pocos elegidos. Era ofrecido por el sacerdocio a favor de todo Israel. Y no solamente para todo el pueblo, puesto que Dios prometió que el santuario se llamaría casa de oración para todos los pueblos, de acuerdo a Isaías 56:7. La eficacia de este sacrificio incluía también a todos los gentiles, los cuales eran atraídos al Dios verdadero por su espíritu y el testimonio de su pueblo. Así que Dios invitaba también a los gentiles que creían a recibir la gracia divina al ser parte del pueblo de Dios. Así es como el sacrificio diario prefiguraba la muerte expiatoria de Cristo.
Los méritos de Cristo están disponibles a todos los que los reciban, sin excepción. Y ahí lo podemos ver en las instrucciones y prácticas del Tamid. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, encontramos un versículo muy conocido por nosotros que establece esta verdad que el santuario y el Tamid comunican. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje no era nuevo, no es un mensaje que se comunicó solamente en el Nuevo Testamento. Este mensaje se comunicaba con el Tamid, el ministerio diario y continuo, para no solamente el pueblo, sino todos aquellos que estaban dispuestos a creer y acercarse a Dios a través del sacrificio. Todos podían acercarse. ¿Por qué? Porque Dios, como mencionamos el sábado, Dios desde Génesis, desde el momento que el hombre cayó en el Génesis capítulo 3, Dios está ¿qué? Dios está buscando al hombre. Y en aquel momento no había judíos, no había hebreos, solamente existía el hombre que había pecado. Y Dios continúa buscando al hombre hoy para salvarlo. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:4 que Dios desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es una verdad que los judíos perdieron de vista. Y por eso es que fracasaron en su misión. Pero no está perdido de vista en lo que podemos observar del santuario, específicamente el Tamid. Ahora vamos a hablar un poco acerca de esta palabra Tamid y cómo se aplica a este ministerio sacerdotal. Ya mencionamos que el Tamid se refiere al sacrificio de tarde y de mañana. ¿Y quién es que ofrecía estos sacrificios? El sacerdote. Lo hacía el sacerdote. No era el sacrificio privado que las personas traían ante el altar, sino el sacrificio global, colectivo, que el sacerdote hacía a favor de todo el pueblo y todos aquellos que se acercaban en fe. La palabra hebrea también traducida literalmente como el continuo, en muchas de nuestras versiones de la Biblia, se utiliza en las Escrituras cerca de 50 veces para describir las partes del ritual del santuario, pero siempre relacionado con el lugar, el atrio, que es todo este espacio afuera del tabernáculo per se, y el lugar santo, la primera parte del santuario. También se puede traducir como el diario, y de hecho en inglés así se traduce y así lo enseñan los hermanos, hablan de el daily, y en español hablamos del continuo, pero en hebreo todo es igual, es tamid. Ahí caímos todos empatados. Pero se traduce el diario o el perpetuo, como vimos en algunos de los versículos que leímos, y se aplica con más frecuencia a varios elementos de este ministerio continuo, y ahora lo vamos a ver. Primeramente, se aplica a lo que ya mencionamos, a la ofrenda de mañana y tarde. Eso es parte de lo que se llama el tamid, el ministerio del continuo. El holocausto sacrificado de mañana y tarde, presentada a favor del pueblo del pacto como un todo. También el continuo, el tamid, hace referencia o aplica la ofrenda de harina regular, que incluía la libación del jugo de uva que acompañaban todas las ofrendas quemadas. Además de eso, se aplicaba la palabra tamid, ministerio, al pectoral llevado sobre el corazón del sumo sacerdote. Y mencionamos un poco esto la otra noche. El sumo sacerdote tenía esta vestimenta especial y en su pecho llevaba estas 12 piedras y cada una de ellas tenía el nombre de una tribu. Así que eran una piedra por tribu. Y esto estaba en su pecho y la Biblia hace claro que estaba cerca de su corazón. Y es parte del continuo ministerio. El sumo sacerdote
llevaba estas piedras con el nombre de cada tribu, así todas las tribus están representadas. Y la Biblia habla claramente en Éxodo 28, 29 y 30, es decir, capítulo 28, versículos 29 y 30, que estaba delante de su corazón. Lo cual quiere decir que al sacerdote ministrar en el tamid por el pueblo, llevaba al pueblo cerca de su corazón. Y cuando hacemos la aplicación a nuestro sumo sacerdote Jesucristo, vemos la preciosidad de este mensaje. Jesús está intercediendo por su pueblo y tiene cada uno de sus hijos, sus nombres, muy cerca de su corazón. Y esto es parte del continuo. El ministerio continuo de tamid también se aplica a la menora o el candelabro, que debía estar ardiendo continuamente. Ya mencionamos, de tarde a mañana el sacerdote entraba y aseguraba que estuviera encendida. También se hace referencia también a la mesa de los panes, de la presencia, que debían siempre estar presentes allí delante de Dios y que se renovaban cada sábado. También el continuo o tamid, el ministerio también se aplica a el altar del incienso de oro, a la vez que el sacerdote ministraba tarde y mañana otra vez en ese altar del incienso. Y también el tamid, el ministerio hace referencia al fuego del altar del atrio, que debía estar encendido continuamente. Y era el fuego que Dios mismo había encendido. Y la palabra tamid, el ministerio también hace aplicación a la columna de nube y fuego que guió a Israel. Y pues claro, ¿quién estaba detrás de la nube y el fuego? Dios es el que estaba allí. Así que habla de su continua presencia a favor del pueblo en todo tiempo. Y el ministerio del tamid también hace referencia a el ministerio musical, la música que acompañaban los servicios del tabernáculo. En resumen, el continuo o tamid describía lo que ocurría en el atrio o lugar santo, o debo decir en el atrio y el lugar santo. Así que todo lo que ocurría aquí en el atrio, el altar de holocausto, y después entrar al lugar santo con el candelabro y el altar de incienso y con los panes, todo eso ocurría tarde y mañana. Eso era el tamid, el ministerio del sacerdote a favor del pueblo. La palabra enfatiza que la realidad a la que los ritos y los símbolos señalaban es el ministerio continuo de Jesús, quien según Hebreos 7:25 vive siempre para interceder por nosotros. Aquí en la epístola de los Hebreos 7:25, capítulo 7, versículo 25, vemos el cumplimiento que el tamid prefiguraba, y es el ministerio continuo de Jesús a favor de nosotros. Así que cuando Jesús, el Mesías, vino y estuvo entre nosotros y fue a la cruz tal como se había predicho en el santuario y murió en la cruz, los servicios del templo terrenal se encontraron con su antitipo y quedaron anulados. El velo del templo, según los evangelios, se rasgó. Leemos en Mateo, el capítulo 27, versículos 50 y 51, que describe esto en el momento de la muerte de Jesús, cuando dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. De esta manera se cumplió la otra profecía en el mismo libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 27, donde dice acerca de lo que había de ocurrir
a la mitad de la semana profética. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que en la cruz, todos estos sacrificios que anunciaban al Mesías y su ministerio sacerdotal y su muerte, se cumplieron. Y a la ascensión de Cristo, el santuario celestial fue inaugurado. Y el continuo, es decir, el ministerio del Tamid, del ministerio sacerdotal de Jesús, comenzó oficialmente. Nos dice el libro de Hebreos, describiendo esto en el capítulo 4, versículo 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Esto, mis hermanos, ahora es la descripción del ministerio real y verdadero y más excelente de el Tamid, el continuo, que Jesús está ofreciendo delante de Dios por nosotros, desde el momento que Él ascendió al cielo. Así que repasando un poco, ¿qué es el Tamid? El Tamid, el continuo, es una descripción de un ministerio sacerdotal. Específicamente el sumo sacerdote hacía de tarde y mañana a favor del pueblo. Era un sacrificio de corderos que representaban al Mesías, al Cristo que había de morir. Y se efectuaba en el atrio y también en el lugar santo al llevar una porción del sacrificio y presentarlo delante del altar de incienso, delante de la presencia de Dios. Esto es bien importante ahora cuando hablamos en los libros proféticos como el libro de Daniel y Apocalipsis. Porque el libro de Daniel predice, o deberíamos decir predijo, que este ministerio de Cristo en el santuario sería pisoteado por los poderes enemigos, de acuerdo a Daniel 8, 9 al 12. Y vamos a leer Daniel 8, 9 al 12. Donde dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, es decir, el cuerno pequeño, fue quitado, ¿qué dice? El continuo, el Tamid. Y ahí ustedes ven que la palabra sacrificio está oscuro porque no debe estar allí. No debe estar allí. Y hace una gran diferencia de que hagamos notar que esa palabra no debe estar allí porque no está en el original. Porque cuando hablamos del continuo, estamos hablando de un ministerio que envuelve más que simplemente el sacrificio del altar. Y aquí es una referencia aún más específica al ministerio del príncipe de los ejércitos, que es Cristo Jesús. Así que hace la diferencia una palabra. Dice que por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario. ¿Santuario de quién? De Dios, y específicamente aquí del príncipe. Jesús. Y en Daniel, ustedes ya recuerdan que estudiamos Daniel. El príncipe en Daniel, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Miguel. Miguel, que dice Daniel 12:1, que está a favor de su pueblo. El sacerdote, mediador que está ministrando a favor del pueblo. Miguel, que es el nombre que Cristo tiene en el contexto profético, es el príncipe, y su lugar, el lugar de su santuario, dice la profecía, fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo.
y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, mis hermanos, esta profecía comienza a tener relevancia a lo que estamos nosotros aprendiendo. Uno tiene que entender primero lo que es el tamid, lo que es el continuo, para entonces entender la implicación muy seria que la profecía predijo, de lo que había de ocurrir, de que la verdad del santuario debe ser pisoteada, de que el lugar de Dios y de su ministerio había de ser de una u otra manera quitado de vista. Y esto pues es algo que vamos a desarrollar más adelante, pero era importante en este punto hacer la conexión entre lo que es el misterio tamid continuo y lo que la profecía de Daniel dice acerca de esto. Mis hermanos, en conclusión, Hebreos 8, 1 y 2 está perfecto para dar el punto final a este tema tan interesante del ministerio del tamid, que representa el ministerio de Cristo, nuestro sumo sacerdote en el cielo. Ahora bien, dice el autor, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso. Ahora comienza todo a encajar y pegar en lo que estamos observando, y como le dije, los temas que estamos presentando al principio son fundamentos, el cimiento para lo que viene. Y ya aquí comenzamos a ver los elementos de lo que viene, la preciosidad, la hermosa realidad y revelación de que tenemos un sumo sacerdote que nos representa en un santuario, no en la tierra, sino en el cielo. Amén. Y que al igual que el tamid, que el fuego quemaba constantemente 24 horas, 7 veces al día, nuestro sumo sacerdote en el cielo, Jesucristo, está constantemente ahí listo y dispuesto y preparado para recibir nuestras oraciones que suben al cielo como el incienso del altar de oro delante del lugar santísimo. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar
quiero ser tu voluntad.